Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo. Fueron mujeres al sepulcro, la piedra un ángel removió. Les dijo: ha resucitado, y al marcha les salió el Señor. Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo. La Magdalena fue y oraron, y Cristo se la apareció. La mandó a ver a sus hermanos, con un encargo que le dio. Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo. Como niños recién nacidos, anhelen leche pura y espiritual, que los haga crecer hacia la salvación. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso,
Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos has purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado, y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era para distribuirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba, y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Digan la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Querían empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor.
Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, puede corromperse. Porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, no concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no pueda corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él, ahora sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por medio de los judíos se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quienes llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes.
Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué buenas noticias hemos recibido en estos tiempos, qué buenas noticias, porque al parecer hay luz al final del túnel. Al parecer ya vamos a poder ser liberados de nuestro cautiverio, de estar encerrados todo el día con miedo. Qué gran gracia que por fin vamos a poder salir valerosos hacia afuera y estar dando gloria a Dios. Obviamente me refiero a la gracia de vivir libres en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente me refiero a vivir fuera del cautiverio, de las cadenas que nos da el miedo y que nos da el pecado. Porque esas eran las noticias que nosotros escuchábamos. ¿Quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? Es muy claro, los discípulos tienen miedo. Si nos damos cuenta en el pasaje del Evangelio, se encuentran escondidos en el cuarto en donde celebraron la última cena, ahí bajo llave. Ahí, a pesar de que ya habían escuchado las noticias tremendas y buenas, de que se le había aparecido Jesús en María Magdalena, se le había aparecido Jesús a los discípulos de Emaús y a otras personas, seguían con miedo, con pavor, de que los pudieran descubrir, de que pudieran ser martirizados, de que pudieran ellos ofrecer la vida, como la ofreció nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos en este momento de la historia vivían en cautiverio, vivían bajo llave en esa habitación. Tuvo que venir el Señor. No bastaron las noticias, no bastaron las buenas nuevas para darle valor, sino que el Señor tuvo que venir y presentarse en medio de ellos y decir, véanme, vean mis manos perforadas, mis pies perforados y mi costado perforados y crean. Y creyeron impresionantemente, no lo suficiente como para salir a predicar. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque permanecieron en esa misma habitación una semana después, hasta que se volvió a aparecer el Señor a Santo Tomás, que no estaba en medio de los 11 discípulos. Y ahora sí, Jesús se aparece otra vez ante aquel que dudaba y que dijo, hasta que no meta mis dedos en sus llagas, creeré. Y el Señor, de manera extraordinaria, se aparece para que Él pueda creer. De tal manera que el Señor le dice, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree. El discípulo, el apóstol, le responde, Señor mío y Dios mío.
Esa es la historia de Santo Tomás, el apóstol que dudó. Pero si nos ponemos a pensar, todos y cada uno de los discípulos les faltaba la fe. Vivían en el miedo, vivían en el pánico encerrados en esa habitación. El Señor no quiere que vivamos encerrados en las habitaciones del miedo, quiere que vivamos en la libertad de la gracia. Y eso es importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? El Señor no solo viene a rescatarlos de su prisión, sino que viene a enviarlos. Les envía el Espíritu Santo para que puedan perdonar los pecados, para que puedan ir al mundo y llevar la misericordia de Dios. Porque al final de cuentas, esa es la mayor misericordia, el perdonar los pecados, el ofrecer el corazón de Jesús para el perdón de los pecados. Los apóstoles son ahora sí liberados por medio del testimonio del resucitado, por medio de la invitación de Cristo, por medio de la presencia entre ellos y definitivamente por medio de la gracia del Espíritu Santo que transforma su alma y sus corazones para que puedan salir a ofrecer esa tarea misionera de llevar el amor de Dios, de llevar el corazón de Dios, de llevar la misericordia del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Nosotros, a lo mejor de manera similar, estamos en cautiverio, a lo mejor de manera similar tenemos miedo, a lo mejor de manera similar nosotros no hemos visto más que las cuatro paredes de nuestra casa por temor a todo esto que está pasando en nuestro entorno. Y al final de cuentas, para ti y para mí, las noticias son positivas. El Señor ya nos liberó de nuestras cadenas. Y es que a pesar de por ser prevenidos que mantengamos nuestra presencia en nuestras casas, tenemos la posibilidad de vivir en la libertad de Dios, la libertad que nos da el Espíritu, la libertad que nos da la convicción de seguir a nuestro Señor, la libertad de que nos da el trabajo misionero que nos ofrece el Señor, porque aun cuando podemos estar encerrados en nuestras casas, podemos fungir como esos medios de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Podemos ofrecer una palabra de aliento a nuestros seres queridos que tenemos ahí en nuestro inmediato. Ahora en estos años podemos levantar el teléfono, podemos meternos ahí en nuestra computadora y ofrecer esas palabras de aliento y de confort que debemos de tener con unos con otros, porque somos la comunidad de los cristianos, somos la comunidad de los bautizados. Y eso significa que nosotros compartimos con el corazón de Cristo en esas obras del amor, de la fe, de la esperanza y de la caridad. Hoy es el domingo de la misericordia, el domingo que San Juan Pablo II dedicó para enfocarse en la misericordia de Dios. ¿Qué es todo esto de la misericordia? ¿No? ¿Qué es todo esto de la misericordia? La misericordia es el amor de Dios. La misericordia es la justicia de Dios. La misericordia es la bondad de Dios, el Espíritu de Dios, que debe de abundar en nuestros corazones por medio de la gracia, por medio de nuestras convicciones hacia Dios y hacia los hombres. ¿Cuál es la idea de celebrar este Domingo de la Misericordia? No es nada más rezar la coronilla de la Divina Misericordia a las 3 de la tarde como nos pedía San Faustina, sino vivir nuestra vida ofreciendo esos actos de misericordia unos con otros, ser colaboradores con la misericordia de Dios. Si los discípulos hubieran actuado en misericordia, a lo mejor Tomás no hubiera necesitado que viniera el Señor a mostrarle sus llagas, porque él a lo mejor ya hubiera creído. A ti y a mí nos corresponde hacer
creyentes a los Tomases del mundo. A ti y a mí nos corresponde llevar esa palabra de Dios que hemos recibido en nuestro bautismo. A ti y a mí nos corresponde recibir y distribuir la misericordia de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de aquel lado de la cámara o de este lado está o existe sin la misericordia de Dios? ¿Quién aquí vive sin el amor de Dios, sin el perdón de Dios? Nadie. Todos y cada uno de nosotros somos personas que necesitamos la misericordia de Dios. Aprovechemos entonces este domingo de la misericordia recibiendo la gracia de Dios, recibiendo el amor de Dios que se quiere depositar en nuestros corazones para que lo llevemos a los demás, para que los demás experimenten la gracia, para que los demás experimenten la liberación del Señor. Ahora todos tienen miedo con todo esto del virus de Wuhan. Todo el mundo tiene miedo. ¿Por qué? Porque este mal es muy terrible, pero para aquella persona que tiene su corazón puesto en el Señor y su mente en el cielo, solo puede haber fe en el Señor. Y no debe de haber miedo en nuestros corazones, porque si el Señor está con nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? Que cada uno, tú y yo, invitemos a los demás a participar, a experimentar esta misericordia del Señor, sabiendo que al Señor nadie le gana en el amor, al Señor nadie le gana en la misericordia. Y como un buen Padre nunca deja de amarnos y nunca deja de darnos su misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El Señor resucitado nos ha traído la paz a sus apóstoles y a nosotros, y nos ha demostrado su costado perforado. En confianza y en amor, y con la misericordia que Él nos demuestra, le presentamos nuestras peticiones. Pedimos por toda la comunidad de la Iglesia que pueda permanecer fiel a las enseñanzas de los apóstoles. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que la paz de nuestro Señor resucitado se extienda a través de todo el mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que la divina misericordia del Señor nos traiga la paz en nuestros mundos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor.
que podamos todos nosotros compartir nuestras bienes y posesiones para que generosamente vivamos en común y en prosperidad, roguemos al Señor. Pedimos por todos nuestros seres difuntos, especialmente Eric Chávez, Angelita García, Emilio Weaver Jr., María S. Peña, María Hilda Cavazos, y también en agradecimiento por Daniel Palafox III, Noemí Garza, Otelia Yurak y Mario Garza, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Padre misericordioso, tú que nos permites ver al Hijo en la gracia, te pedimos que transformes nuestros corazones para ser como el suyo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, luz divina del cielo, entra a fondo del alma y ofrecemos tu consuelo. Eres nuestro descanso cuando es tanto el trabajo, eres gozo eterno lleno de amor y bondad. Ruegan el duro trabajo, brisan las horas de fuego, gozo quien cura las lágrimas y reconforta en los duelos. Ven Espíritu Santo, luz divina del cielo, entra a fondo del alma y ofrecemos tu consuelo. Eres nuestro descanso cuando es tanto el trabajo, eres gozo eterno lleno de amor y bondad. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Ven Espíritu Santo, luz divina del cielo, entra al fondo del alma y ofrecemos tu consuelo. Eres nuestro descanso cuando es tanto el trabajo, eres gozo eterno lleno de amor y bondad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está del cielo y la
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Reunidos para celebrar el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa que hoy te ofrecemos, especialmente por aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, el pan de vida eterna y el cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos,
que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús dijo a Tomás: acerca tu mano, toca los agujeros que dejaron los clavos, y no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya.
que quiero ver como tú. Abre mis ojos, ayúdame a ver, abre mis oídos, que quiero oír como tú. Abre mis oídos, ayúdame a oír, abre mi corazón, que quiero amar como tú. Abre mi corazón, ayúdame a oír. Dame la alegría de tu salvación, crea en mí un corazón puro. No me arrojes lejos de tu rostro, Señor, no me quites tu Santo Espíritu. Ven y descansa en mi corazón, ven y descansa, me aliviaré. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Resucitó, aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria?